¿Cuál fue el momento más doloroso de tu vida? Mi dolor máximo fue cuando me colocaron un halo de metal para una resonancia magnética cerebral. Los 4 tornillos del halo tenían que hacer contacto con los huesos de mi cráneo y clavarlos ligeramente. El personal primero inyectó cantidades abundantes de novocaína en las 4 ubicaciones y luego apretó rápidamente los tornillos. Incluso con la novocaína, el dolor de tener tornillos insertados directamente en los huesos del cráneo fue insoportable. Se suavizó después de unos 15 segundos cuando las drogas surtieron efecto, pero esos primeros 15 segundos son bastante memorables. Cuando tenía poco más de 20 años, mi mejor amiga se suicidó. Ni siquiera pude sentarme adentro en su funeral porque estaba llorando muy fuerte. Han pasado 20 años y todavía pienso mucho en ella y me disparan cosas al azar que me recuerdan a ella. Me caí en un parque acuático turco y me arranqué los 2 dientes delanteros de la boca. Durante los siguientes 20 minutos me metieron una manguera en la cara para lavar el sangrado constante. Los dientes probablemente todavía estén en la piscina. Tenía un diente infectado y no podía dormir ya que el dolor era tan intenso que me iban a hacer una endodoncia. Sin embargo, no pudieron adormecerlo desde el exterior. El dentista procedió a taladrar mi diente palpitante infectado mientras 2 asistentes sujetaban mis hombros y luego inyectaban novocaína directamente en la puta raíz. Fue el dolor más intenso seguido de la liberación más dichosa de endorfinas una vez que el entumecimiento lo pateó. Me reí con lágrimas saliendo de mis ojos durante unos buenos 10 minutos una vez que estaba entumecida. Y esto sucedió en mi cumpleaños. Atrapé a mi esposa en una aventura y me quebró por completo, pero la peor parte fue cuando descubrí que la aventura era más larga que nuestro matrimonio y que ninguno de los hijos era mío. Simplemente desperté un día y descubrí que toda mi vida adulta era una mentira. Se instaló con él en una bonita casita que compraron cuando aún estaba casada conmigo. La dejó porque no podía lidiar con los niños. Pudrición de la muela del juicio junto con algún tipo de dolor en los nervios. Además, para la extracción, el médico dijo que necesitaba antibióticos durante 3 o 4 días para eliminar la infección antes de que pudiera realizar la cirugía. Mi experiencia con el dolor no es mucha, pero he tenido hombros dislocados, codos, tenía un tobillo roto, de 3 a 4 veces un dolor gástrico terrible. Y traté con esos dolores lo suficientemente bien. No hubo problema alguno, pero el dolor persistente del nervio dental era, mierda, como nada que haya experimentado jamás. Como un tipo de 30 años, todo lo que podía hacer era acostarme boca abajo sobre mi almohada y llorar. Encontrar a mi marido en la cama, haciendo el amor con mi amiga, me dejó por ella. Su muerte en un accidente automovilístico 6 meses después, dejando a mis 3 hijos, todos menores de 8 años, sin padre. Tener que lidiar con su dolor en el funeral. Ser abandonada por su familia viendo cómo ellos apoyaban emocional y financieramente a mi amiga mientras mis hijos no recibían ayuda de ellos. Tengo quistes en los ovarios, SOP, y una vez, cuando estaba en la escuela secundaria, uno de ellos se rompió en el autobús de regreso a casa. Literalmente, el peor dolor que he sentido en mi vida. No podía sentarme, pero tampoco podía pararme correctamente, y tuve que arrodillarme en esta extraña posición agachada en el autobús hasta que finalmente llegamos a mi parada. Tenía tanto dolor que estaba vomitando cuando mi papá me llevó al hospital y una vez que llegué apenas podía funcionar. Tuve que caminar por un largo pasillo hasta la sala de emergencias, sudando, con dolor y apenas podía pararme. Me sorprende no haberme desmayado. Sin embargo, una de las peores partes, además del dolor, fue que el médico de urgencias estaba completamente convencido de que estaba teniendo un aborto espontáneo, a pesar de la falta de sangre, y yo insistía una y otra vez en que era virgen. Seguía haciéndome callar y diciéndome, está bien, somos completamente confidenciales aquí, cuando insistí en que nunca había tenido relaciones sexuales. No fue hasta que estaba fuera de turno y horas más tarde llegó un médico realmente competente que finalmente me hicieron una ecografía y me informaron que se había roto un quiste y que todo ese dolor era por menos de una cucharadita de sangre. Cuando tenía 10 años, mi mamá básicamente se escapó de casa y formó otra familia. Cumpliré 40 pronto y todavía me duele. No la he visto ni hablado con ella en casi 20 años. Cuando un grupo de 10 a 15 tipos me rodeó y me dieron una paliza, tenía 17 años, estaba un poco drogado y borracho, caminando a casa por la noche a través de mi barrio. Crecí en un barrio bastante rudo, grupo de tipos saliendo de una fiesta, fui tan idiota que no crucé la calle. Lo siguiente que sé es que estoy rodeado, me están empujando.
y en un instante me están pateando el trasero. Lancé algunos buenos golpes, pero terminé haciendo la tortuga en el suelo mientras me pateaban y golpeaban. Terminé en el hospital durante 36 horas, 2 costillas rotas, 3 costillas magulladas más, y durante aproximadamente 24 horas pensaron que podría perder uno o ambos riñones. Este fue el más doloroso simplemente porque por alguna jodida razón, durante toda la golpiza que recibí, estuve consciente todo el tiempo. Nunca me noqueé ni me desmayé, y todavía recuerdo la sensación de la patada que me rompió las costillas. Eso fue hace unos 26 años. No es dolor físico, pero ningún evento físico o emocional me ha marcado tanto como este. Cuando tenía unos 12 años, estaba husmeando en el armario de mis padres. En cuclillas hasta el suelo, noto un pequeño frijol gris en el suelo. Era opaco y blando como una pastilla de gel. Noté que tenía algunas manchas. No pude por mi vida averiguar qué era esto e intenté por unos momentos romperlo con mis dedos para ver qué había dentro. Sin suerte, tenía mucha curiosidad, así que decidí morder la parte superior para exprimir el interior. Puse la parte superior entre mis caninos y mordí. Estalló violentamente, enviando un chorro de color rojo oscuro a mi boca. Fue una garrapata. Los puntos en el costado eran piernas. Estaba lleno de sangre de algo. Me atraganté, retrocediendo con absoluto horror y corrí a lavarme la boca. No puedo describir el pozo de miedo y arrepentimiento que se formó en mi estómago, pero puedo decirles que todavía está allí. Literalmente quiero vomitar cada vez que pienso en ello. Una parte de mí piensa que eventualmente moriré de algún extraño parásito que ha estado viviendo en mis entrañas durante décadas. Cuando mi difunto esposo murió y mi hija en edad preescolar trajo a casa un volante de la escuela para un baile de padre e hija. Ella estaba tan emocionada de mostrármelo porque pensó que significaba que su papá podía volver para llevarla al baile. Tuve que explicarle que él no podía hacer eso. Ver al amor de mi vida morir frente a mí. La enfermera me despertó a las 4 de la mañana, dijo que estaba respirando por última vez. Sostuve sus manos durante 1 hora. Nos conocimos cuando teníamos 18 años, estuvimos juntos durante 14 años. Yo también morí ese día. Nadie realmente sabe por lo que he pasado estos últimos días, las malditas reglas del aislamiento. Despertarse con gritos y gemidos espeluznantes por la mañana. Solo sonidos de agonía y alguien gritando, mátame, déjame morir. Voy a buscar a mi madre y la encuentro desnuda, se había caído al bañarse. Se había golpeado la cabeza con la ducha o el inodoro y estaba sangrando. La habitación apestaba a ginebra casi como si pudieras encender una cerilla y explotara. Se había tragado todas las pastillas y echaba espuma por la boca, arrastrando las palabras y con los ojos en blanco. Yo tenía 10 años. Eran tal vez las 6 o las 7 de la mañana, la escuela no era hasta las 8. La levanté a la cama y llamé a una ambulancia. Ella me gritó enojada por eso, rogándome que la matara y la dejara morir. Me senté allí mientras la subían a una camilla. Casi la sacan desnuda y les grité que la taparan con una sábana. Creo que estaban bastante desconcertados por la escena y un poco nerviosos también. Fui a la escuela y no le dije ni una palabra a nadie. Mis amigos y profesores me estaban pidiendo que hablara y yo no quería. Siguieron bromeando sobre cómo siempre tenía un chip en mi hombro y me preguntaron por qué siempre estaba tan enojado y gruñón. Rompí a gritarles lo que había pasado. Nadie dijo una palabra y todos me abrazaron. No sabía qué hacer con eso. La vi más tarde en el día. Tenía un tubo por su garganta, vómito negro y saliva rodeándolo y fluyendo por el vestido que ahora estaba usando. No respondía, pero los médicos me dijeron que se estaba recuperando. También que si no hubiera llamado en el momento en que lo hice, ella estaría muerta. A veces desearía no haber hecho esa llamada, a veces estoy agradecido de haberlo hecho. Ella nunca me conocerá por el resto de mi vida, pero eso es algo con lo que tiene que vivir hasta que ya no esté viva. Ese fue el momento más doloroso. Mi ruptura en la universidad fue otro momento similar, porque no había aprendido de mi trauma, también que no podía encontrar significado, valor y amor en mí mismo. En cambio, lo puse todo en la relación en la que estaba e intenté por todos los medios posibles que funcionara a pesar de que mi pareja era negligente y abusiva. Hay muchas otras cosas extremadamente dolorosas para agregar a esta lista. Podrían ser las palabras escritas con sangre de tampón en las paredes, las mascotas asesinadas y metidas en el horno, mis hermanos golpeados y violados por mi padre, ver a mi hermano casi morir estrangulado frente a mis ojos, mi hermana casi se suicida. En retrospectiva, estoy bastante moldeado por el dolor.
dolor. Me gradué de la universidad, soy gerente de proyectos, he viajado por el mundo, pero todavía estoy tratando de encontrar mi ritmo y pagar la deuda. También para vivir cómodamente por una vez sin tener que sentir que solo estoy tratando de mantenerme a flote y seguir con vida. Me gustaría disfrutar de la vida y explorarla al mismo tiempo que trabajo y no tener que cargar con las deudas. Así que espero que más de este dolor desaparezca. Siento que todo ha sido dolor hasta ahora. ¿Cuándo empieza la otra parte? Fui a la cárcel por 3 meses por algo de lo que me encontraron inocente y todos los cargos fueron retirados. Durante mi tiempo en la cárcel, mi ex tuvo mi pitbull de 6 años perfectamente sano y ella sabía cuánto amaba a ese perro. Debido a la naturaleza del delito del que se me acusaba, ella no se molestó en esperar para ver si yo era culpable o no, e hizo sacrificar a mi perro el día antes de que me liberaran. Todavía no me desahogué emocionalmente, ni reaccioné y por eso sé que me jodió bien. Pero cada vez que pienso en la última vez que mis perros pensaron en mí me imagino cosas como, ¿dónde estará? ¿Por qué no ha vuelto? ¿Por qué me dejan en este extraño lugar? Hombre, eso duele. Estornudar después de una cirugía torácica correctiva con líquido en mis pulmones. Todo se oscureció por un segundo. Después de eso, de repente podía suprimir los estornudos la mayor parte del tiempo. Mi mejor amigo de más de 30 años se suicidó después de pedirme prestado suficiente dinero para comprar una caja de balas. Todavía me molesta que yo haya contribuido. Me siento tan triste de que no pudiera decirme lo que estaba pasando. Habría hecho cualquier cosa por él, pero no me lo pidió. No tenía ni idea hasta que recibí la llamada telefónica. En un mes, mi papá se suicidó, mi perro falleció y mi abuelo murió por complicaciones con una hemorragia interna. Fui un desastre emocional durante un año y todavía no he vuelto a la normalidad. Cuando mi marido murió, ha pasado casi un año y todavía no he encontrado la manera de seguir adelante. Lloro todos los días y deseo la muerte todas las noches. Él era mi única familia, es un infierno cada minuto que paso sin él. Nada me jodió más que ver a mi padre pasar de ser un adulto completamente competente a un recién nacido acurrucado debido a la demencia. Tener que bañar a un adulto que gritaba y temblaba mientras cantaba canciones infantiles tratando de calmarlo. Eso me rompió. Su muerte fue menos traumática, pero de igual forma me sentí mal por ello. El amor de mi vida me ignoró por completo y de la nada después de una relación de décadas. Luego aparece en mi trabajo abrazando a otra persona justo enfrente de mí. Pregunté qué pasaba y obtuve la respuesta, ¿de qué estás hablando? Y luego volvió a ignorarme, como si fuera un completo extraño. Me han disparado y estallado en una bola de fuego, pero esta angustia es fácilmente lo peor que me ha pasado en mucho tiempo. Renuncié a mi trabajo y me mudé de la ciudad solo para evitar volver a ver eso. Esto fue hace 2 años y todavía pierdo el sueño y me despierto de las pesadillas. Fue un momento doloroso que hizo que décadas de recuerdos fueran extremadamente dolorosos y me hizo cuestionar la realidad y la vida. La primera vez que tuve gota, viajaba por trabajo y juro que me rompí el dedo del pie el último día del viaje, y luego tuve que quitarme y ponerme los zapatos para la seguridad del aeropuerto. Tenía lágrimas corriendo por mi rostro. Resultó ser gota, y los medicamentos habituales no funcionaron para mí, así que tuve una semana de intenso dolor punzante en el dedo gordo del pie e hinchazón hasta el punto de que parecía que mi pie iba a estallar antes de recibir esteroides para aliviar la inflamación. Es un empate entre la ruptura de 2 discos en la espalda y la recuperación de la cirugía de fusión posterior. Durante los primeros momentos de la lesión, no tenía idea de que el dolor pudiera empeorar tanto. La recuperación confirmó que no estaba imaginando cosas. Mi mejor amigo se suicidó, lo encontré en su garaje con los sesos por toda la pared y el piso. Llamé a los técnicos de emergencias médicas, luego lo limpié porque no quería que su familia volviera a casa y se encontrara con el desorden. Esa espantosa situación me jodió horriblemente la cabeza. Cuando tenía 18 años, me resbalé en el hielo y caí de espaldas sobre un bache en la entrada de mi casa. En la forma en que aterricé, la protuberancia golpeó mi omóplato derecho, esencialmente expulsándolo del encaje. Cuando me recuperé, me sentí aliviado de no haberme abierto la cabeza, pero cuando me levanté, mi brazo derecho se sintió como si estuviera siendo pesado. Miré hacia abajo y vi que no podía ver mi muñeca o mano.
ni sentirlas. Corrí adentro para agarrar a mi mamá y mirarme en el espejo, y vi que mi clavícula sobresalía de mi piel, un cráter hueco donde debería estar mi hombro, y mi brazo estaba envuelto alrededor de mi espalda en un ángulo grotesco. Resultó que me desgarré todos los ligamentos de conexión del hombro. Estuve en estado de shock durante la primera media hora, así que no lo sentí, pero cuando llegamos a la sala de emergencias, había que esperar una hora. Recuerdo el pánico que sentí cuando el shock pasó, y me senté allí llorando. El verdadero dolor vino después de la cirugía. Tuvieron que clavar todos los ligamentos en mis huesos, así que cuando el analgésico que me dieron después de la cirugía desapareció, en medio de la noche, me desperté literalmente gritando por mi mami como un niño. 6 meses después, comenzó la rehabilitación. 12 años después, todavía me duele dormir del lado derecho. La mujer que amaba terminó con soporte vital por segunda vez y sus padres tuvieron que desconectarla. Estaba en el mar cuando esto sucedió. Me dijeron cuando llegamos al muelle.